El día de hoy te voy a hablar. El día de hoy te voy a hablar. Contexto de la situación. Caracas. Extracción o negociación son las dos versiones que se manejan en torno a la salida de los 5 miembros del equipo de María Corina Machado de la Embajada Argentina en Caracas, donde se encontraban asilados desde el 20 de marzo del año 2024. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, aseguran que no hubo negociación en este caso, sino que se trató de una operación de extracción. En tanto que Diosdado Cabello, primer vocero del oficialismo en pronunciarse sobre el caso, dijo, si hubo conversaciones que incluyeron a la madre de la diligente opositora María Parisca de Machado. Ambas versiones generan en los venezolanos dudas con respecto al desarrollo del proceso que permitió la salida de los opositores de la sede diplomática. Los venezolanos que estuvieron asilados en la embajada fueron Magal Meda, jefe de campaña de Machado, Claudia Macero, jefa de comunicaciones de Machado, Omar González Moreno, exdiputado de la Asamblea Nacional, Pedro Ruchurtu y Humberto Villalobos. La versión de la extracción, oposición. Marco Rubio fue el primer vocero en confirmar la salida de los 5 opositores tras una serie de especulaciones que se generaron al difundir la noticia en la tarde del 6 de mayo. El secretario de Estado de Estados Unidos celebró en X lo que definió como un rescate, además de asegurar que los 5 se encuentran en territorio estadounidense. Dijo que se trató de una precisa operación. María Corina Machado y Hernando González, minutos después, calificaron la operación de impecable. Este miércoles 7, el portavoz de la presidencia de Argentina también se refirió a la operación y aseguró que no hubo negociación alguna en el proceso. De ser real esta versión, que coincide con la expresada al pitazo por fuentes cercanas a los asilados, algunas de las preguntas que esperan por respuesta son: ¿quiénes realizaron la operación de extracción? 1. ¿Contó con apoyo interno de miembros de la Fuerza Armada o de los cuerpos policiales? De no ser así, ¿cómo se hizo la operación? ¿Por qué las 5 alcabalas mixtas no se percataron de la salida? ¿Por qué el punto de control ubicado en la casa contigua a la Embajada de Argentina no se dio cuenta de esta salida? ¿Por qué los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que estaban frente a la Embajada de Rusia no se dieron cuenta? La versión de la negociación, oficialismo. Más de 24 horas después de que se confirmara la salida de los 5 opositores de la Embajada de Argentina, Diosdado Cabello rompió el silencio oficialista. En su programa Con el Mazo Dando, fue el primer funcionario chavista en pronunciarse sobre el caso. El ministro de Interior y Justicia afirmó que lo ocurrido fue producto de una negociación, pero no ofreció detalles sobre los participantes ni los acuerdos alcanzados. Cabello indicó que en la negociación también estuvo involucrada la madre de María Corina Machado, quien, según su versión, tomó un avión hacia Colombia. Señaló que Claudia Macero, una de las que se encontraba asilada, abandonó la embajada el 20 de agosto del 2024, por lo que, de acuerdo con su relato, del país solo salieron 4 opositores. La permanencia de estas personas dependía de ellos. Nosotros no los metimos ahí, puntualizó Cabello y calificó la permanencia de los opositores asilados en la Embajada de Argentina como un show, asegurando que tenían libertad para salir cuando lo desearan. No obstante, sus declaraciones contradicen lo dicho el pasado 24 de marzo, cuando descartó públicamente cualquier negociación para conceder salvoconductos que facilitaran su salida. En sus declaraciones de este miércoles, Cabello tampoco mostró los salvoconductos que permitieron la salida del país a los opositores que permanecían en la Embajada de Argentina. 2. Algunas de las dudas que quedan tras sus declaraciones son: ¿por qué esperaron más de 24 horas para pronunciarse al respecto y no salieron rápidamente, como ocurrió con la salida del país de Hernando González Urrutia? ¿Negociaron con María Corina Machado? ¿Qué negociaron? ¿La negociación incluye un pacto de licencia de chavismo? ¿Diosdado Cabello sabía desde un primer momento de esta negociación o, como en otros casos, lo dejaron por fuera? ¿Quién participó en esa negociación por el lado del oficialismo? ¿Maduro? ¿Jorge Rodríguez? ¿Es posible haber negociado con factores medios del mando oficialista, tanto militares como civiles? Si Claudia Macero salió en agosto, ¿por qué el chavismo no lo informó como sucedió en diciembre con la salida de Fernando Martínez Motola? Declaraciones de María Corina Machado. María Corina Machado expresó: se creen imbatibles porque tienen las armas, la plata y el control. El vacío de la información sobre la salida de los 5 colaboradores de María Corina Machado, refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas durante más de 400 días,
sigue siendo llenado por la principal líder de la oposición venezolana y sus aliados. La operación de precisión, como la calificó el secretario de Estado Marco Rubio, ahora se conoce como la Operación Guacamaya. Llevaba tiempo preparándose y, según lo dicho la noche de este jueves por la propia Machado en una entrevista concedida a una televisión por internet, ha sido la prueba, en su opinión, de la vulnerabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Se creen imbatibles porque tienen las armas, la plata y el control, dijo la dirigente. La segunda instalación más custodiada en Venezuela, después de Miraflores, era la Embajada de Argentina, rodeada por grupos de fuerzas élites, y no pudieron detectar lo que venía y qué pasó. Machado insiste en que el gobierno de Maduro fue sorprendido y desestimó las versiones dadas por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, las únicas que 3. Se han producido desde el chavismo sobre una supuesta negociación. ¿A quién creen los venezolanos? ¿A Diosdado Cabello o al secretario de Estado Marco Rubio? ¿Al gobierno de Argentina o a la Cancillería de Brasil? Mientras decía eso, enviaba sus huestes a casa de Magol Mara a allanar su casa. Se evidencia con esta actitud contradictoria y errática que siguen cometiendo errores. Postura de Estados Unidos. Este jueves, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos también negó que la salida de los políticos haya sido producto de una negociación y aseguró que, cuando haya nuevos detalles de la extracción de los opositores, se conocerán a través de los voceros estadounidenses. Lo que sí sé es que estas personas ya están fuera de peligro, mientras seguimos trabajando para rescatar a más personas, dijo la funcionaria Tammy Brew durante una rueda de prensa. Detalles de la operación. Machado evitó dar detalles de cómo se fraguó la salida de Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu, Omar González y Héctor Villalobos, bajo el argumento de que debía proteger a los involucrados. La operación Guacamaya ha sido de una complejidad y se dio con tanta precisión y fue ejecutada a la perfección. Hay que proteger a todos los involucrados, incluyendo a los rehenes liberados. Todo el país entiende que hay que actuar con sigilo y confidencialidad. Esta lucha tiene nuevas etapas, aseguró. Esto es parte de todo este camino que comenzó cuando logramos hacer las primarias, fuimos a elecciones el 28 de julio del año pasado y logramos demostrar su derrota. Ahora hemos logrado demostrar que ese anillo de seguridad, esa última línea que les queda, que es su sistema represivo, también lo pudimos penetrar, insistió Machado. Situación de la madre de María Corina Machado. 4. Estoy en Washington. Machado confirmó la salida del país de su madre, Corina Parisca, sobre quien el número 2 del chavismo había dicho que había salido por el aeropuerto de Maiquetía en un vuelo a Colombia, mostrando supuestas fotografías e imágenes del pasaporte y el pase de abordaje. La dirigente no dijo dónde está ahora, pero aseguró que se encuentra bien. Ella no quería irse. Fueron meses pidiéndole que se fuera porque le cortaron el agua, la luz y la vigilaron en su casa. Los hijos y los nietos la persuadimos. Fotos y testimonios de los asilados. En las últimas imágenes públicas de los asilados de la Embajada Argentina en Caracas, en varias publicaciones se hizo evidente el persistente asedio policial por parte de efectivos del Estado venezolano en las inmediaciones de la embajada. Durante su prolongado asilo de más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas, los opositores venezolanos utilizaron activamente sus redes sociales no solo para denunciar el asedio criminal constante al que fueron sometidos, sino también para compartir imágenes que ofrecieron un testimonio visual de su tensa pero resiliente cotidianidad dentro de la sede diplomática. Las fotografías, en su mayoría difundidas a través de la cuenta de Omar González, permitieron vislumbrar las difíciles condiciones que enfrentaron durante su valiente permanencia en dicha embajada. En la Embajada de Argentina en Caracas, tras 402 días, solo las guacamayas cruzan el cielo para visitar a los 5 perseguidos políticos. Su vuelo libre nos inspira mientras seguimos aquí, firmes, soñando con justicia y libertad. Resistimos, decía la cuenta de Twitter, X, de Omar González Moreno. En varias publicaciones, se hizo evidente el persistente asedio policial por parte de efectivos del Estado venezolano en las inmediaciones de la embajada, un recordatorio tangible de la persecución que los obligó a buscar protección internacional. González también documentó las restricciones impuestas, como la dificultad para ingresar elementos básicos para la subsistencia, incluyendo botellones de agua. 5. En mi encierro en la Embajada Argentina en Caracas, mis únicas visitas son mis amigas las guacamayas. Su color y energía me llenan de alegría. La naturaleza es la mejor compañía, no la de los esbirros de Maduro, así se expresó Omar González Moreno.
Conclusión. Bueno, y entonces, colocándonos en contexto, ¿qué es lo que nos queda con toda esta situación luego de 400 y pico de días allí, 402 días para ser exactos, en la Embajada de Argentina en Caracas? Queda al descubierto, colocándonos como dije en contexto de esta información, la vulnerabilidad de las fuerzas represivas del Estado dictatorial, del Estado criminal, que estuvo, pues, allí manteniendo prácticamente secuestrados a 5 opositores del equipo de María Corina Machado y Hernando González Urrutia. Sin embargo, una operación estratégica, táctica, de precisión milimétrica, quirúrgica, logró sacarlos a pesar de todos los anillos de seguridad. Porque, como ya dijimos, después de Miraflores, esta era la segunda edificación más resguardada en la capital del estado venezolano, allá en Caracas, la otrora ciudad de los techos rojos. Pero, bueno, fíjense entonces, ahora resulta que el número 2 del oficialismo, Diosdado Cabello, sale diciendo 24 horas después que hubo una negociación. ¿Mentira o verdad? Simple y llanamente, esto se cae por su propio peso, porque, como a ellos les gusta tanto cacarear y ufanarse de su imbatibilidad, ya hubiesen dicho esto mucho antes. Entonces, queda a discreción de todos nuestros seguidores llegar a sus propias conclusiones. Esto es todo por hoy.